a nuestro siguiente tema de conversación, porque fíjense que hace 2 semanas una sede deportiva tomada ilegalmente por el Club Juventud Polonia en Los Pejos fue demolida por orden de las autoridades locales, tras denuncias de vecinos por violencia y presuntos vínculos con el narcotráfico. El lugar será reemplazado por un proyecto comunitario que incluye espacios recreativos para niños. La acción busca frenar la influencia del crimen organizado en el fútbol amateur y recuperar espacios públicos. Para conversar sobre este tema, estamos con Javiera Reyes, alcaldesa de Los Espejos de 2021 y reelegida en 2024, militante del Partido Comunista y economista de la Universidad de Chile. Es la primera mujer en liderar el municipio. ¿Cómo está, alcaldesa? Hola, muy buenas tardes, súper bien, un gusto de poder hablar contigo en esta jornada de día martes. Qué bueno. Bueno, conversemos sobre el tema entonces. ¿Qué antecedentes vinculan al Club Juventud Polonia con el crimen organizado y el narcotráfico? Sí, mira, bueno, respecto al vínculo, si bien obviamente hay aspectos que solo debe develar y aclarar una investigación por parte de la Fiscalía, hay varios reportajes que en su momento salieron a la luz y que también mostraban el vínculo y bueno, también los hechos que ocurrían en dicho espacio. O sea, hay unos videos que son bien fuertes también de algunas balaceras que se producían en las cercanías y que en el fondo daban muestra de que ese espacio perdió su enfoque comunitario real, cuando un espacio deja de ser útil para la comunidad, para la vida organizada de los vecinos y de las vecinas. También hay que replantearse el uso que tiene el eventual club deportivo, obviamente, que estaba funcionando en ese lugar. Igual el club no tenía regularizada la sede hace más de 10 años, sumado a lo que ocasionaba en términos comunitarios en los vecinos y vecinas. Mira, nosotros tenemos la experiencia de haber votado el primer narcomausoleo de Chile. Y cuando tomamos la decisión de hacerlo hace algunos años atrás, a nivel comunitario teníamos la convicción de que era lo que nuestros vecinos y vecinas necesitaban. Pero también se produce una sensación de miedo por parte de las personas porque al final nadie quiere tener problemas con las personas vinculadas, digamos, a estos hechos delictuales y no quieren tener problemas porque se entiende que son personas que viven cerca tuyo, uno tiene familia, como hay aspectos que uno obviamente cuida y que resguarda. Pero una cosa es que no lo hagan quizás públicamente y otra cosa es que eso no representa el sentir de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Entonces, fue una decisión que veníamos trabajando hace algún rato atrás. Igual este club empezó a edificar con ladrillo, digamos, tenían una construcción que empezaron a desarrollar hace algunos meses atrás, y esto igual se les dijo que en el fondo no se iba a regularizar el tema porque en el fondo estaba tomada la decisión de hacer otras implementaciones comunitarias en dicho sector. Y que en el fondo eso no se iba a regularizar. Y esto está también acreditado vía multas, incluso que la dirección de obras pasó en su minuto. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que esto no fue un capricho ni una improvisación, sino que fue una acción que veníamos trabajando hace harto rato con distintos organismos. Y en eso creo que es pertinente destacar el compromiso del gobernador de poder recuperar este espacio público para niños, niñas, pero también para el deporte. En la parte de atrás, no propiamente tal, pero está conectado de lo que fue alguna vez este club deportivo, vamos a hacer unas canchas de patinaje. Y eso tiene un potencial también de constituirse en el futuro como un lugar dedicado a los deportes sobre ruedas que han tenido un boom increíble aquí en nuestra comuna hace algunos años atrás. Entonces, vamos a cambiar un espacio donde donde hubieron actos delictuales, donde reinó el miedo, lo vamos a cambiar por espacios deportivos para la comunidad con el mayor de los niveles. Así que eso nos tiene bien contentos. Nunca son operativos fáciles, pero bueno, creemos que
el operativo cumplió sus objetivos y en eso también agradecer a la delegación presidencial eh, y en el fondo a todos, a Carabineros también que lo hizo posible. Y creo que también se vincula al debate nacional en el sentido de que los proyectos de izquierda tenemos también que dar respuestas a las recuperaciones de espacios públicos y a cómo el Estado se hace presente en los lugares donde muchas veces lo que más reina es el miedo. Mm. Y eso hay que decirlo sin tapujos, creo yo también. Y a propósito justamente de este tema, ¿cómo se está abordando el tema de la seguridad y el narcotráfico en la comuna? Mira, ahí obviamente hay un trabajo que es de otros organismos, particularmente la fiscalía, a través de las policías que generan las investigaciones. Lo que nosotros como municipio hemos podido hacer es tomarnos la mayor de las atribuciones, por decirlo de alguna forma posible, dentro de lo que la ley nos permite, que tiene que ver justamente con estas recuperaciones de espacio. Entonces, lamentablemente habían varios espacios donde justamente lo que reinaban eran tomas de espacio, utilizaciones, ya sea para hacer estos mausoleos gigantes o la utilización de supuestos espacios que tienen como esta careta de club deportivo, pero que en realidad lo que significa para los vecinos y para las vecinas son otras cosas, etcétera. Pero en el fondo tiene que haber un trabajo integral por parte de todos quienes somos el Estado en sus distintas cadenas para poder hacer estas recuperaciones de espacios que sean efectivas y donde finalmente la gente de bien, la gente de trabajo, por decirlo de alguna forma, la gente de esfuerzo, pueda vivir tranquila, que al final eso no puede ser un lujo. Y en la comuna al menos hemos tenido varios espacios recuperados y ha sido como uno de los trabajos más bonitos que hemos podido desarrollar de largo plazo. Si bien son difíciles, porque generan resistencia por parte de algunos grupos, creo que ha sido necesario y es un espacio de lo que estamos bien orgullosos. Mm. De cara al próximo gobierno que va a entrar José Antonio Caz en marzo, ¿ustedes creen que va a cambiar la forma en que se aborda la seguridad en los municipios? En los municipios, mira, primero los municipios somos autónomos, como en teoría no dependemos de los gobiernos de turno. Lo que yo espero que pase es que sigan existiendo apoyos a las comunas que más lo requerimos. En eso yo creo que hay que destacar que se tomaron algunas decisiones en el gobierno del presidente Gabriel Boric que, por ejemplo, permitió que aquellos lugares que más necesitábamos tuviéramos más recursos. Por ejemplo, eliminar la concursabilidad de los fondos relacionados a la prevención del delito. Por ejemplo, el poder obviamente generar políticas de recuperaciones de los espacios públicos, el apoyo cuando necesitamos operativos policiales que sean mayores. Nosotros tenemos una larga experiencia en términos, por ejemplo, de operativos para recuperación de los espacios públicos y yo espero que ese tipo de cosas no se vean, digamos, mermadas, así como tampoco la inversión en los lugares que más se requieren. A propósito de un cambio de gobierno, porque Los Espejos sigue siendo de las comunas que tiene y que requiere y que tiene mayores índices de prioridad social. Y en el fondo, si uno lo determinase exclusivamente por los indicadores y las partes, digamos, del Estado que supuestamente tienen que llegar con justificaciones técnicas, nosotros cumplimos con todas las condiciones. Entonces, si en el fondo nosotros viéramos que hay una determinación por distribuir en base a otros criterios recursos, obviamente, como muchas otras comunas que también lo necesitan, pondríamos el grito en el cielo. ¿Qué le parece la nominación de Trinidad Steiner como nueva ministra de Seguridad? Mira, creo que es importante que ella se pueda poner en ejercicio, o como algunos otros periodistas le dicen, habitar el cargo. Creo que en ese sentido, la experiencia, al menos que nosotros tenemos con nuestra fiscalía, que es la Fiscalía Metropolitana Sur de Trabajo Conjunto, ha sido como bien desde el incorporar a los gobiernos locales en el quehacer y creo que esas son experiencias que debieran recogerse de alguien, digamos, que viene de esos mundos. Me parece que eso podría ser importante, pero bueno, a nosotros nos parece que
es relevante que los recursos puedan irse, como te decía anteriormente, donde más se necesitan, y yo espero que el próximo gobierno que asuma pueda obviamente trabajar con esa mirada de que hay lugares que tenemos situaciones que son urgentes y que no pueden seguir esperando y que eso pueda verse traducido en hechos concretos. Oiga, alcaldesa, usted es una destacada militante del Partido Comunista. Supongo que tiene alguna opinión respecto de toda la polémica que ha pasado con el Partido Socialista, el Frente Amplio y este supuesto divorcio que existe. Mira, yo creo que hay que esperar a que decante un poco más la situación. Creo que hoy día hay que contribuir, y esto no lo digo a título personal, sino que también lo digo en mi rol de alcaldesa y también de lo que he podido conversar con otros colegas alcaldes y alcaldesas del progresismo, de que existe una necesidad de poder trabajar articuladamente y de dotar de un sentido mucho más profundo, programático, pero a la vez concreto el quehacer de los municipios en términos del programa del progresismo. No sé si me explico, lo digo de otra manera, pero en el fondo lo que hemos podido conversar con distintos alcaldes y alcaldesas es la necesidad de poder permanecer unidos en términos de proyectar un trabajo programático conjunto que no comprende esta suerte de divorcio, al menos de lo que planteamos desde los gobiernos locales. Por tanto, creemos que es importante dotar la política de una mirada real. Creo que hoy día las personas, los compatriotas, no esperan que el progresismo pase dividido, peleando y en base a discusiones que yo creo poco sentido hacen a la ciudadanía, sino que lo que espera es estar a la altura de lo que requiere nuestro país, de lo que requiere también nuestros proyectos políticos transformadores, en qué nos diferenciamos, cuál es el aporte que hace el progresismo a nuestro país, y eso hay que abordarlo entendiendo de que existen distintas sensibilidades, pero eso no nos puede hacer no conversar, porque al final lo que se pone en tela de juicio muchas veces es la continuidad de programas que mejoran la calidad de vida o de derechos que ha costado mucho tiempo el ganar. Por tanto, tendrán que saber resolver las diferencias, al menos desde los gobiernos locales. La disposición que tenemos los alcaldes y las alcaldesas es que aquí tiene que existir una unidad concreta, real, materializada en hechos, pero también en un programa que nos diferencie del resto de las sensibilidades políticas que no representan al progresismo. No es para tanto, dice usted entonces la polémica. O sea, más que no es para tanto, van a tener, como lo que esperamos desde los gobiernos locales es que pueda haber un entendimiento en base a que hay necesidades que compartimos todos, obviamente, pero también articulado por un proyecto que le dé un cuerpo más sólido al progresismo en todos sus niveles. O sea, yo te podría hablar desde mi militancia, pero también te hablo desde al menos el sentir de al menos la gran mayoría de los alcaldes y alcaldesas con los que yo he podido compartir e intercambiar opiniones respecto al tema. Y por tanto, claro, la unidad es algo básico, pero obviamente no puede quedarse ahí. No. Tiene que haber también una disposición a hablar sobre la profundidad y la mirada de los distintos aportes que hace el progresismo a nuestro país y cómo nos disponemos a construir eso en el sentido más profundo. Mm. Muchas gracias, alcaldesa, por haber conversado con nosotros y nosotras sobre los avances en su comuna y también sobre el futuro del progresismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un saludo bien grande a todo el equipo de Tour.